Soy número 1, yo doy la bienvenida. Voy a leer todo esto. Y aquí le doy la palabra. Perfecto. No me hablas. Sí, oiga, bueno, ahorita también se lo comento al doctor. Muchísimas gracias por haber hecho el registro del ICBN de la obra y que apareciera el instituto. Nada más para no tener luego problemas con el patronato. Como están utilizando el logo del instituto, tendríamos que hacer una como regularización donde vamos a solicitar el uso de ese logo. Okay. Ustedes tienen el formato de la carta, ¿no? Yo lo veo con Ari y los mantengo informados. Perfecto, claro que sí, lo platicamos para poder entonces regularizar eso, claro que sí. Yo sí a lo mejor me muevo el podio, pero me llevo el teléfono. No, el de allá funciona. Está encendido. Sí, prefiero. Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este evento. Agradezco su asistencia a la presentación del libro Estructura y Micromecánica de Medios Granulares, documento editado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Soy el doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, y les doy la más cordial bienvenida. En la mesa del presidium nos acompañan la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Doctora, buenos días. Buenas tardes. El doctor Gabriel Aubinet, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y autor del libro. Doctor Jesús Sánchez Guzmán, profesor de carrera definitivo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM e igualmente autor del libro. Desde los inicios de la mecánica de suelos, el fundador de esta especialidad, Karl Terzaghi, señaló las limitaciones de la aplicación de la hipótesis de continuidad a los medios granulares y advirtió sobre la necesidad de considerar que estos materiales son conjuntos de partículas individuales para explicar algunos aspectos importantes de su comportamiento. No han sido pocos los investigadores e ingenieros de la práctica que han seguido el consejo de Terzaghi. En México se han realizado extensas investigaciones en este aspecto, desde la definición de los conceptos fundamentales hasta las aplicaciones a la construcción de grandes presas. El libro Estructura y Micromecánica de Medios Granulares presenta la descripción de la estructura de los medios granulares de acuerdo con las definiciones clásicas y generalizadas de los conceptos básicos de la mecánica de suelos. El estudio de la estructura, recurriendo a diversas herramientas disponibles en la actualidad, el análisis de problemas de interés en la geotecnia y el estudio del comportamiento mecánico, recurriendo al método de elementos discretos, siempre partiendo de la escala de las partículas, y los anexos incluyen desarrollos matemáticos, programas de cómputo desarrollados por los autores y algunos resultados de interés. Se espera que con esta obra el lector obtenga una idea más clara de los fenómenos que ocurren entre las partículas constitutivas de un medio granular y su incidencia en su comportamiento macroscópico. A continuación, invito a la doctora Rosa María a que nos dirija algunas palabras. Muchas gracias, doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, y también, pues, muchas gracias al doctor Aubinet por estar en este presidium, igual que al doctor Jesús Sánchez, quienes son los autores de esta obra. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta ocasión para la presentación de esta gran obra. Saludo, por supuesto, a la esposa del doctor Gabriel Aubinet, quien nos acompaña, al doctor Walter Paniagua, también quien nos acompaña, y por supuesto aquí al doctor Sánchez Esma, que exdirector y también investigador emérito de nuestro instituto, y también nos acompañan autoridades del área, que es el maestro Carlos Javier Mendoza, subdirector de Estructuras y Geotecnia, y la coordinadora, quien es la doctora Alexandra Osa. Como ya mencionaba, les doy la más cordial bienvenida. Para mí es un orgullo estar presente y que me invitaran a dar unas palabras de bienvenida.
Es un motivo de orgullo, sobre todo, pues, ser partícipe de este evento en el que se va a presentar el libro Estructura y micromecánica de medios granulares, que además, pues debo decir que está publicado en 2 idiomas, entonces va a poder tener una gran penetración, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y sobre todo también me da mucho gusto que el doctor Obiné y el doctor Jesús Sánchez pues sea una obra que está dedicada a la memoria de otro gran geotecnista, que es el profesor Raúl Marsal, quien es también un orgullo para el Instituto de Ingeniería, uno de los fundadores. Y como lo menciono, es un documento que presenta una serie de conceptos muy valiosos, tanto para la mecánica de suelos como para la ingeniería geotécnica, una obra que va a ser de gran valía y seguramente va a ser muy referenciada y utilizada muy ampliamente. No sé cuántos años le tocó, doctores, escribirla, pero bueno, como podrán ver, es una obra que es de más de 550 páginas, incluidos pues los 4 anexos, que consta también, pues por supuesto, de programas, figuras. Entonces es una obra muy completa y que agradezco sobre todo a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica que hayan podido pues hacer el registro del ICBN de esta obra y realizar la difusión, y pues también cuenten con el Instituto de Ingeniería pues para hacer una amplia difusión de esta obra, para que veo que hay muchos estudiantes y también profesionales que nos acompañan del área puedan utilizar pues esta obra. Va a ser muy importante. Y bueno, pues sin más, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y pues sean bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María. Vamos a proceder ahora a la presentación del libro por parte de sus autores. Entonces le cedo la palabra al doctor Gabriel Obinet, que tengo entendido que es la persona que va a empezar. Le voy a pasar allá. Adelante, doctor. Nosotros vamos a pasar entonces a las sillas de enfrente, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por sus palabras de presentación, muy amables. Entonces, vamos a hablar de este libro que está saliendo, que se llama Estructura y micromecánica de medios granulares. Efectivamente, es un libro escrito en 2 idiomas y que se refiere a un tema que se puede casi llamar científico, porque está muy aguas arriba, digamos, de las aplicaciones, aunque vamos a ver que también hay aplicaciones directas de los conceptos que se presentan aquí. La historia de este libro remonta a los trabajos del profesor Raúl J. Marsal, que hay un edificio aquí en el instituto que se llama Raúl J. Marsal. Muchos de los jóvenes no lo conocieron, pero realmente fue una persona extraordinaria, extraordinario ingeniero, es el padre de las grandes presas de México, Infiernillo, Chicoacén, etc. Gran especialista del subsuelo de la Ciudad de México, autor de un libro que Casagrande decía que era la Biblia. Por cierto que a nosotros en algún momento con Edgar Méndez nos pidieron hacer un 3er volumen, entonces dijimos, tenemos que hacer un anexo a la Biblia. Era una gran responsabilidad que tratamos de cubrir. Bueno, Raúl Marsal, gran ingeniero, entonces interesado en gran parte de su vida en las presas de tierra y enrocamiento. La siguiente. Entonces, en aquella época, estamos hablando de los años 60, 70, se estaban construyendo grandes presas en México, la mayor parte de ellas con un núcleo central impermeable y respaldos de arena, filtros de arena, perdón, y respaldos de enrocamiento. Enrocamiento son materiales con partículas grandes o muy grandes. Entonces Marsal, que era un científico preocupado por
manejar las cosas con racionalidad. No, por favor, el anterior. Pues no tenía problemas con la determinación de las propiedades del núcleo, que era un material arcilloso o areno-arcilloso, porque eso se podía hacer en los laboratorios clásicos de mecánica de suelos. Pero para los filtros y sobre todo para los enrocamientos ya estábamos en una escala que no se podía manejar en el laboratorio con tanta facilidad, ¿no? De hecho, se aplicaban en aquella época unas reglas empíricas que habían definido los rusos. Los rusos decían, los enrocamientos tienen que ser materiales uniformes y se les puede dar un ángulo de tanto. O sea, no había bases ni experimentales ni teóricas para diseñar los enrocamientos. Entonces, con Casagrande, Marsal emprendió un programa, la siguiente, que permitió determinar las propiedades de esos materiales y finalmente llegar a modelaciones con elemento finito que están publicadas en el libro, la siguiente, Presas de tierra enrocamientos. Eso fue en 1975. Ahí están los nombres de los que modestamente colaboramos con Marsal y Reséndiz, pero realmente se puede hablar de que hubo una escuela mexicana de alto nivel en materia de presas y enrocamientos. A mí me ha tocado volver a Francia para años sabáticos y me acuerdo muy bien en Grenoble, que es el lugar donde se diseñan las obras civiles. Le pregunté al profesor de esta materia, ¿tiene algún libro de texto? Me dice, obviamente el libro de Marsal y Reséndiz. Ese era el libro que se tomaba como referencia en Francia. Lo mismo en Chile. En Santiago de Chile, se hizo un laboratorio directamente inspirado de los trabajos de Marsal. Y podemos seguir así de otros países. Y hasta la fecha se usan mucho los criterios de Marsal. La siguiente. Entonces, Marsal no se limitó con las reglas empíricas, especialmente los rusos, y emprendió un estudio experimental del comportamiento de medios granulares que llamó la atención en el mundo entero, ¿no? La siguiente. O sea, empezó a diseñar unos equipos fuera de lo común. Es decir, aquí en este caso es un equipo triaxial. El triaxial lo conocemos al nivel del laboratorio, para muestras relativamente pequeñas, pero aquí es una triaxial T116, 113.1. Hay un libro gratis para el que nos explique por qué dice 113. Nadie, ¿verdad? Bueno, es que con 113 centímetros de diámetro nos da 1 metro cuadrado de área. ¿De acuerdo? El círculo que tiene 1.13, entonces eso simplificaba los cálculos, es decir, la sección transversal de la probeta era de 1 metro cuadrado. Entonces, en este caso, la presión confinante se aplicaba siendo vacío, por eso es una atmósfera, el 1 quiere decir una atmósfera, ¿no? Eso fue el primer equipo importante que desarrolló con Casagrande. Casagrande venía muy seguido a México, fue un gran amigo de México. La siguiente. También se desarrollaron otros equipos como este odómetro, es decir, un consolidómetro. Lo mismo en el laboratorio conocemos los consolidómetros, ¿verdad? Una escala muy diferente de esta. Aquí nuevamente el metro cuadrado de sección transversal y 60 es el 60 kilos por centímetro cuadrado de presión confinante o de presión aplicada verticalmente en este caso, ¿no? La siguiente. Y así podemos seguir. Este odómetro todavía está en los laboratorios de la Comisión Federal de Electricidad, se ha seguido usando. Y el aparato más impresionante que se construyó fue esta cámara triaxial gigante T113, o sea, nuevamente para especímenes cilíndricos de enrocamiento de 1 metro cuadrado de sección y hasta 25 kilos por centímetro cuadrado de presión confinante. Esta esfera, la triaxial gigante, que así se llamaba, fue construida en el sitio de la presa del Infiernillo. Ahí se montó
por cierto que todavía anda por aquí el ingeniero Cuellar, que fue el que armó, creo que por los 90 años, por ahí, que armó esta esfera que permitió hacer pruebas sobre materiales de un tamaño poco común, ¿no? Es decir, partículas hasta de 20 centímetros de diámetro y con las dimensiones del espécimen que se indican aquí. Entonces, este equipo estuvo trabajando muchos años para materiales de las presas mexicanas, pero también pidieron desde Canadá, enviaron materiales aquí para que se hicieran pruebas desde Filipinas también, o sea, de distintos países en el mundo que no tenían un equipo de esta capacidad, enviaban materiales a México para que se probaran. Entonces, eso estuvo funcionando, yo diría, 25 años. Y un día, el profesor Marsal se presentó en mi oficina, yo era subdirector del instituto en aquella época, y me dice, ya terminé. ¿Qué terminó? Pues ya mis pruebas ya terminé. Él tenía 15 personas dedicadas a esos equipos, ¿no? O sea, había que preparar los materiales, había el edificio que llamamos de cribas, ahí se preparaban los materiales y entonces, con cierta tranquilidad, me dijo, ya terminé. O sea que me pasó el paquete de ver dónde colocábamos a esas 15 personas y qué íbamos a hacer con esta esfera. Pues esta esfera terminó en el Museo Tecnológico de la CFE, lo pueden ver. Pueden ver este equipo ahí en Chapultepec, pueden ver este equipo. La siguiente. Se hicieron modificaciones para hacer pruebas de extensión al mismo equipo. La siguiente, o sea, una creatividad impresionante, ¿no?, del profesor Marsal. La siguiente, un aparato de deformación plana, o sea, con paredes rígidas. La siguiente. Y finalmente una... antes de esta. Después, entonces. Esta. Una cámara triaxial, se construyeron 2 de estas. Me dice el profesor Marsal, voy a construir una cámara triaxial y tenía un diseñador experto, el ingeniero Núñez, me acuerdo. Y él dijo, le pedí a Núñez un presupuesto, va a salir en 75,000 pesos de la época. 75,000 pesos. Bueno, ¿quién le dice que no al profesor Marsal? Adelante, ¿no? Cada una de estas cámaras salió en 1,500,000. Eso muestra que los científicos a veces no se despegan un poco de las realidades, pero para bien, porque esta cámara sigue funcionando en la Comisión Federal de Electricidad. Juan de Dios Alemán la ha usado en varias ocasiones, ¿no? Aquí está cómo se preparaban los especímenes. Entonces, una cámara más pequeña que la esfera gigante, pero de todos modos, con un diámetro de espécimen de 30 centímetros y 75 kilos por centímetro cuadrado. Hubo otros equipos, una cámara de alta presión, que uno le ponía arena y sacaba uno arenisca, ¿no? Con presiones de hasta 700 kilos por centímetro cuadrado. La siguiente. Bien, pero este es el aspecto experimental, pero en paralelo el profesor Marsal y los que lo rodeamos tratamos de interpretar esas pruebas considerando a los medios granulares no como medios continuos como se hace tradicionalmente en mecánica de suelos, sino como medios discretos. Esta necesidad era bastante obvia por el tamaño de los granos, ¿no? Entonces se hicieron distintos trabajos sobre materiales granulares considerados como medios discretos. Se hicieron modelos fotoelásticos, no sé si por aquí Manuel Mendoza, esta figura, hay varias tesis, Huerta, Lesser, el profesor Massari, que es muy conocido, participó mucho en eso. Se determinaban las fuerzas en discos, ¿verdad? Eran medios granulares bidimensionales y se determinaban las fuerzas de contacto entre partículas
en forma empírica mediante fotoelasticidad. Es una técnica que ya no la vemos mucho, pero en realidad sí tiene todavía bastante potencial. La siguiente. También al nivel de los granos se hicieron estudios de rotura de partículas, por ejemplo, que se detectó rápidamente que era un problema importante en los enrocamientos. Gran parte de la deformación de los materiales granulares se debe a la rotura de partículas a partir de ciertas presiones. También se hicieron pruebas de fricción, etc. Entonces hubo esta tendencia de ver el suelo al nivel de los granos, ya no como materiales continuos, ¿no? Y se emprendió una revisión de enfoques, ¿no? Y eso ya es parte de lo que está en el libro. La siguiente. Entonces, se volvieron a examinar las definiciones, los conceptos clásicos de la mecánica de suelos para materiales granulares, parámetros que permiten describir la estructura. Van desde el tamaño de la partícula, ¿qué es eso? Forma de las partículas, ¿qué es eso? Distribución granulométrica de granos, tamaño de poro, que es un tema difícil, lo van a ver en el libro. Distribución de tamaño de poros, concepto de porosidad, relación de vacíos. Ya desde aquella época se detectó que la relación de vacíos era un parámetro pésimo, ¿no? Ya lo estamos tratando de eliminar. No hay motivo para usar relación de vacíos, la porosidad es un parámetro más estable. Aquí Marcos acaba de publicar un artículo con la aplicación de geoestadística, con este concepto de que en vez de relación de vacíos usamos porosidad y en vez de contenido de agua, en el sentido de la mecánica de suelos, usamos contenido de agua volumétrico. Efectos de pared, cuando los granos están en contacto con una pared, ahí localmente aumenta la porosidad. Superficie específica, número de coordinación, es decir, número de contactos por partícula. En un arreglo así de partículas, ¿cuántos contactos hay, no? Eso es lo que se llama el número de coordinación. Número de partículas por unidad de volumen, es otro concepto, ¿no? Distribución espacial de partículas, están al azar en el espacio, o es un proceso poissoniano, como decimos, ¿no? O no. Eso es lo que se tuvo que analizar. Distancia entre centros de partículas, repartición de los contactos sobre la superficie de los granos. ¿Es una repartición al azar o hay alguna tendencia, sobre todo en presencia de la gravedad, ¿no? Anisotropía geométrica, o sea, son una serie de conceptos que se analizan en el libro, tratando de introducir cierto rigor, ¿no?, en la definición. La siguiente. Por ejemplo, tamaño y forma de partículas, pues aquí están algunas definiciones. Entonces, de entrada, el libro optó por usar un enfoque probabilista. Es decir, que la mejor forma de describir esos parámetros estructurales consiste generalmente en recurrir a la estadística y a sus idealizaciones probabilistas. Por ejemplo, la esperanza del diámetro de una partícula, pues aquí se define como esta integral, ¿no?, de los diámetros aparentes en diferentes direcciones, ¿no? Entonces son definiciones poco comunes, pero más rigurosas que permiten avanzar. La siguiente. De estas hay decenas. De las granulometrías se generalizó el concepto de granulometrías. Las granulometrías que se determinan en el laboratorio están expresadas en términos de peso o, si la densidad de sólidos es constante, en términos de volumen. Son las líneas discontinuas. Pero si se nos ocurre definir la granulometría en términos de número de partículas, entonces cambia radicalmente la granulometría. Es decir, que en un medio donde se determina la granulometría en términos de número de partículas, dominan las pequeñas, pero en una proporción muy alta, ¿no? Generalmente las pequeñas. Entonces, se definieron estas granulometrías generalizadas y se establecieron las fórmulas que permiten pasar de una a otra, ¿no? Es decir, de esas funciones acumuladas podemos sacar unas densidades de probabilidad y para pasar de la densidad en volumen a la densidad en número,
pues se tiene que hacer una corrección, ¿verdad? Que es la que se expresa en esta expresión. Entonces sí son resultados muy diferentes y eso nos da otra visión de los medios granulares. Nos cambia de dominio, estamos ya en un mundo donde dominan las partículas pequeñas. Eso se ilustra con esas dos partículas. El número de partículas es 50% y 50%. El número de volumen dominan las grandes, ¿no? ¿Sí? Sobre todo que el volumen pues, se expresa en términos del diámetro al cubo, ¿no? La siguiente. También, generalizando el concepto de granulometría, nos interesamos en la granulometría aparente. En un medio granular, si lo cortamos con un plano, entonces en el plano vamos a tener huellas, ¿verdad? Con diámetros menores que los diámetros reales. Eso es la granulometría aparente en un plano de intersección. El caso de esferas se puede derivar mediante ciertas fórmulas que están establecidas en el libro a partir de la granulometría general. Lo mismo, si hacemos un sondeo, el sondeo va a intersecar la partícula y nos va a dar una distancia, un diámetro aparente, una dimensión aparente que es menor que el diámetro real. Eso nos da otra granulometría. O sea, existen granulometrías en planos de intersección y a lo largo de ejes de intersección. Pero esas se pueden expresar en número o en volumen o en áreas, depende. Entonces, eso nos lleva a una colección grande de definiciones diferentes de las granulometrías que van desde las tradicionales en volumen, en número y después ya las granulometrías aparentes en 2 dimensiones y en una dimensión. Y en el libro se establecen las relaciones que permiten pasar de una a otra, ¿no? Eso creo que hay bastante novedoso en eso, ¿no? Claro que es una curiosidad bastante académica, pero tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo, eso me tocó en Costa Rica, por ejemplo. Cuando hacemos un túnel en materiales granulares, o sea, un conglomerado o una cosa así, si se peina el túnel, como si se hace un corte limpio, lo que se ve del material es un material con granulometría aparente, ¿verdad? Porque al hacer el corte del túnel, pues las partículas aparecen con un diámetro menor que el diámetro real, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, se puede obtener la densidad aparente y regresar a la granulometría en 3 dimensiones. Eso es muy interesante, ¿no? También la proporción de finos, etc. La siguiente. Para los poros el problema es más difícil. O sea, ¿qué es el tamaño de un poro dentro de un medio granular? Los poros tienen unas formas muy caprichosas, etc. Entonces, aquí sí recurrimos a una definición implícita que consiste en definir la proporción del volumen de vacíos que es inaccesible a una esfera de referencia. O sea, dentro de los vacíos, hacemos que pase una pequeña esfera de referencia, que no es un grano, es una esfera de referencia. Y entonces hay lugares donde puede entrar, otros donde no puede entrar, etc. La proporción del volumen total donde no puede entrar es esta función F3b de P. Estamos hablando de una densidad acumulada de poros. Esto tiene que ver con el diagrama de Purcell. Purcell metía mercurio, ¿no?, en los materiales granulares. Y se formaban meniscos, así que parecen esferas. Entonces el concepto es muy, muy semejante. Pero aquí es un concepto más matemático. Y pues la gramática de granos y de poros pues son bastante diferentes, generalmente los poros menores que los granos. Y ya la granulometría de los poros pues refleja la porosidad, pero es un término relativo, ¿verdad? O sea, bien, o sea, en el libro
Creo que tienen para varios fines de semana, si quieren a fondo en esos conceptos. El siguiente. Entonces, para poros, pues lo mismo. Granometrías en 3 dimensiones y granometrías aparentes en 2 dimensiones o en 1 dimensión a lo largo de un eje que cruce el medio, ¿no? Y hay fórmulas también. En algunos casos las fórmulas no están disponibles realmente, entonces se propusieron algunos métodos bayesianos para determinar las granometrías a partir de una granometría aparente. Eso está en el libro, en los anexos, hay un planteamiento bayesiano para determinar la granometría real de un material conociendo una granometría aparente. La siguiente. Correcto. Entonces, estos conceptos y muchos otros están definidos en el libro, pero así a nivel de definiciones, ¿no? Para evaluar esto en una probeta de material real, o sea, entrocamiento del infiernillo, donde sea, imposible, ¿no? O sea, ¿a qué horas uno se va a meter a contar el número de contactos? Aunque sí hubo intentos con pintura, o sea, eso es que se cuenta también toda esta historia en el libro. Hubo intentos para determinar físicamente el número de contactos, la porosidad, etcétera, pero francamente era muy difícil, muy difícil. Marsal hizo muchísimos intentos para llegar a cuantificar algunos de estos conceptos con base en mediciones físicas. Pero, pues, en aquella época yo era joven y inventivo, entonces le propuse al profesor Marsal que diéramos un brinco importante que actualmente pues, nos parece trivial, es decir, pasar del material natural a un material virtual que pudiéramos analizar con cierta facilidad. Es decir, en una computadora podemos tratar de reconstituir un material granular y ahí sí podemos contar los contactos, tenemos acceso a todo. Entonces, así empezamos y los primeros cálculos para esto se hicieron con programas Fortran, con la máquina Burroughs. ¿Algunos aquí se acuerdan de eso? Nadie, ¿verdad? Carlos Javier Mendoza, ¿no? De la máquina Burroughs. Esta máquina Burroughs es la del centro de cálculo, venía a sustituir a la Bull Honeywell, que estaba antes, cuando llegué a México estaba el centro de cálculo estaba la Bull Honeywell. Entonces eran computadoras grandes y eran las únicas que había, ¿no? La siguiente. Entonces, para hacer programas como estos que se permitieron simular, había que perforar tarjetas como esta, ¿no? Entonces, era un dolor de cabeza porque había que perforar cada instrucción para cada tarjeta y había una señorita verificadora que lo volvía a hacer para verificar que no había errores, ¿no? Generalmente había algunos errores. Entonces era un sufrimiento muy grande porque había que llevar la caja de tarjetas al centro de cálculo, aquí cruzar el estacionamiento, y al día siguiente salía un listado enorme de resultados, mucho papel, ¿no? Y a veces simplemente decía que no había funcionado. Me acuerdo de 2 muchachos que estaban a la salida del centro de cálculo y estaban revisando su lista. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué? Y uno de los dos le dice, claro, es que dimensión no se escribe con C. O sea, con un error de estos, era otro día, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que escribí aquí abajo es que la computadora, ahí sí Carlos Javier debe acordarse de Armando Flores Victoria. Armando Flores Victoria, colaborador del doctor Luis Esteva, era un especialista de interacción sobre estructura y de otras cosas, y él escribió un poema que estuvo en las paredes del instituto durante mucho tiempo, que decía, es que la computadora, y ahí seguía el texto, ¿no? De veras que sufrimos bastante con esas máquinas, pero nos permitieron hacer muchas cosas. Trabajábamos en Fortran, ¿no? Entonces ya se pudo hacer una primera simulación en 2 dimensiones. Ahí está. ¿Eso cómo se hace? Con geometría analítica, ¿no? Con las ecuaciones en geometría analítica de los círculos. Se escogen al azar
unas partículas de la distribución granulométrica, es un problema de muestreo clásico. Se escogen al azar una posición para que baje la partícula, baja, se encuentra con otra partícula y busca dos partículas cercanas para apoyarse. Cuando ya la vertical que pasa por el centro de gravedad pasa por el triángulo de sustentación, entonces se acepta la posición. Okay. Eso fue el principio para construir estas estructuras, que en aquella época pues, eran como 200 partículas, una cosa así. Eso fue publicado en 75 en Buenos Aires, en el Congreso Panamericano, primera simulación. Yo no conozco ningún antecedente de publicaciones a esto. Puede ser que las haya, pero no. El caso es que seguimos entonces trabajando en este tema, la siguiente, pero rápidamente nos dijeron, no, el centro de cálculo, eso ya se acabó. Ya surgieron las nuevas computadoras. Primero es la Radio Shack, no sé si se acuerdan de la Radio Shack, que tenían, creo que 4K de memoria. Y de repente llegó la modernidad, y fue la Apple II y la Apple IIe. La Apple IIe llegó en 1983. Entonces era una comodidad muy grande tener esas computadoras ya en el escritorio, ¿no? La verdad es que nos decepcionó. ¿Por qué? Porque usar Fortran en la Apple XII era casi imposible. Había que usar varios discos, sacar uno, poner otro, etc. Tuvimos que abandonar el Fortran, que era un lenguaje muy poderoso, y aceptar los lenguajes de estas máquinas, el BASIC y Turbo Basic, ¿no? Entonces ahí perdimos. Nosotros extrañamos mucho el tiempo de las grandes computadoras, ¿no? Entonces esta tenía 80K de memoria. Y yo me compré una, $8,000. Me costó $8,000 en aquella época, ¿no? Y afortunadamente, rápidamente pude comprar una expansión de 64K. O sea que en vez de 80K, tiene 140K. La siguiente. Esta maquinita, que es la que tengo actualmente, tiene una capacidad de memoria 50 millones de veces mayor. 4 teras. Hagan el cálculo. 50 millones de veces mayor que la Apple IIe. O sea, eso muestra que sí ha habido un cambio tecnológico importante, ¿no? La gente dice, no, pues no avanzamos. Pues, ¿no? A la hora de que se haga buen uso de eso. Bueno, eso permitió, no solamente eso, pero sí se pudo ya pasar a 3 dimensiones. Marsal decía, no, eso no se puede hacer. Yo le dije, pues sí, aquí está. O sea, es la misma situación de una distribución granulométrica. Se escoge al azar un tamaño de partícula, se escoge un eje de caída y se buscan tres esferas tres contactos para que las partículas queden en equilibrio. Las paredes, aunque parecen planas, son esferas también. Eso simplifica mucho el algoritmo porque trata a las paredes igual que las esferas, ¿no? Entonces ven el tamaño 1 por 2,5, que es más o menos la... Entonces, esta construcción es equivalente prácticamente a colocar a mano las partículas, ¿sí? Y obviamente tiene una anisotropía, porque se está pidiendo que cada partícula esté en equilibrio. Entonces tiene que ver la gravedad. Y la gravedad, como lo vamos a ver, introduce una anisotropía. Bien, entonces hicieron estructuras de este tipo, 250, 300 partículas. Se publicaron algunos trabajos sobre esto. Bueno, creo que ya casi termina, ¿no? Correcto. Y inclusive de los resultados hicieron algunos modelos físicos. Por ahí les van a pasar una cajita. ¿No está Eric? Ah, sí. Es una cajita que representa una de esas estructuras tridimensionales, pero
si la quieren ver, pueden, no, simplemente la va pasando a los que se interesen. Y si quieren colocar su teléfono abajo, entonces se aprecian mejor las partículas. Esto fue presentado en Grenoble también. Con Kundal, a Kundal, el padre del PFC, le presentamos esto. Se interesó mucho. O sea, son cortes que permiten dar la impresión de la tridimensionalidad. Eso en 1980, ¿no? O sea, ya estamos hablando de, ¿cuánto? 44 años. ¿Sí? La siguiente. Bien, entonces, en esas estructuras artificiales se pudieron determinar una serie de parámetros, algunos de los cuales ya mencionamos, como porosidad, efecto de pared, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se presenta también en el libro. Uno de los aspectos interesantes es la anisotropía geométrica, o sea, las partículas, siguiente, tienen contactos en la superficie, pero los contactos no están al azar, sino que tomando en cuenta la presencia de la gravedad, se concentran en ciertas zonas. O sea, hay una anisotropía inherente, natural, por el hecho de que el material se sedimentó en presencia de la gravedad. Y eso por primera vez se pudo calcular, ver los ángulos donde se concentran los contactos, etc. ¿La siguiente? Ok. Y rápidamente tratamos de pasar a aplicaciones en la geotecnia, como representatividad de muestra, que es un problema que en la práctica a veces nos preocupa, mezclas óptimas, segregación, permeabilidad, diseño de filtros. Esa es la segunda parte del libro. Respecto al volumen elemental representativo, la siguiente, nos interesamos en el problema siguiente. Si en el corazón de la muestra definimos un volumen omega, un dominio omega, si el dominio omega es muy pequeño, puede ser que caiga inclusive en los vacíos nada más, ¿no? O en los sólidos. Si crece un poquito, va a abarcar sólidos y vacíos. Y poco a poco se va a estabilizar la porosidad. ¿Vemos? ¿Sí? Entonces vemos que al nivel de los granos, el concepto de porosidad todavía no se define. Para que se defina, necesitamos ir a una escala mayor, y esas modelaciones permiten estimar precisamente a qué escala tenemos que pasar, cuántas partículas debemos tener para que sea representativo. La siguiente. Entonces eso se calcula, bueno, me faltó mencionar la función característica, la anterior. Se define una función característica igual a 0 en los granos, 1 en los poros, y la porosidad es una integral estocástica de esta función Kx, que es el promedio de los ceros y los unos, y eso nos da la porosidad, ¿de acuerdo? Ahora, esta integral estocástica, como cualquier integral estocástica, tiene su esperanza y su varianza, que se calculan en función de una función de autocorrelación, que es la ρ(b), que está aquí en la doble integral, ¿no? Eso, los que tengan problemas con esto, les puedo pasar mis apuntes de la clase de procesos estocásticos que me tocó dar durante 20 años. Pero es un concepto muy interesante, es decir, que conforme crece el volumen, entonces la integral estocástica se va estabilizando. La varianza rápidamente tiende hacia 0 porque aparece gamma, omega al cuadrado en el denominador. La siguiente. Si aplicamos esto a los medios granulares, pues aquí tenemos la varianza de la porosidad local, es esta integral, ¿no? 9 integrales. Que obviamente hubo que resolver eso por métodos numéricos, pero aprovechando simetrías, etcétera, sí se pudo hacer el cálculo. Entonces eso nos lleva a esta gráfica que para mí tiene un valor especial, porque es la solución del problema del sorites. El problema del sorites es un problema que se planteaban los griegos antes de Cristo, ¿no? Ellos decían, ¿a partir de cuántas partículas un grupo de granos puede considerarse como una arena? Un grano no es una arena. 2 granos, tampoco. 3 granos, tampoco. Bueno, aquí esta curva nos dice
cómo va variando la dispersión de la porosidad local en función de las dimensiones de la muestra. Ahí aparece la superficie específica, eso tendrán que ver en el libro por qué. Pero esta gráfica es la que nos da la respuesta. Si queremos una precisión de tanto en la porosidad, entonces necesitamos una dimensión A de tal tamaño y eso corresponde a cierto número de partículas. O sea, el fenómeno es estadístico, progresivo, pero tiene una solución para cualquier precisión que se requiere. O sea, podemos decir que el problema del Sorites, que está muy mencionado en la literatura, para este caso está resuelto. La siguiente. Entonces, eso nos hace pensar en situaciones típicas. Por ejemplo, esto es la escollera del ostión, hecha con enrocamientos y coraza de bloques de concreto. En las especificaciones de este tipo de obra, pues dice, se colocará el enrocamiento con tal porosidad y la coraza con tal porosidad. Es una aberración. ¿Por qué? Porque estamos en la parte apenas de inicio de esta curva de estabilización, es decir, que todavía no es un medio granular, son grupos de partículas. Son grupos de partículas que todavía no, el concepto de porosidad todavía tiene una varianza enorme, ¿no? Entonces, es imposible colocar grupos de partículas con una porosidad específica, eso no existe. El concepto de porosidad todavía para que se defina necesitamos muestras grandes, que no es el caso aquí. Por ejemplo, para la coraza de concreto, la muestra a partir de la cual se estabilizaría la porosidad tendría que ser de 23 metros, ¿no? O sea, como 10 veces más que el tamaño de los granos. La siguiente. Entonces, desde el punto de vista de la representatividad, ya esto vino a aportar algo, ¿no? Desde el punto de vista de la segregación, pues la observamos de inmediato, ¿no? Los que tienen el modelo lo pueden voltear, van a ver que en el fondo se juntan las partículas pequeñas. O sea, sin que hayamos hecho nada, los materiales pequeños se separan de los grandes en cierta medida, no 100%, pero sí hay una segregación que aquí corresponde al máximo de número de esferas intersecadas en el fondo del recipiente, ¿no? Entonces, este problema de la segregación ya fue la tesis de maestría de Jesús después, ¿no? La siguiente. También se puede, con estos modelos, analizar mezclas óptimas. Mezclas óptimas, es decir, si tengo, por ejemplo, 3 materiales granulares uniformes, ¿en qué proporción los tengo que mezclar para llegar a un peso volumétrico máximo? Bueno, eso fue estudiado experimentalmente en 1892 por un señor que se llama Ferré, es uno de los padres del concreto. Y con el modelito repetimos este experimento con toda facilidad, ¿no? Y se observa lo mismo que Ferré, es decir, que cuando tenemos 3 tamaños, generalmente hay que quitar el del medio para que nos quedemos con el más pequeño y el más grande, y esos son los que dan la mayor compacidad. Entonces son problemas interesantes, ¿no? Tanto para concreteros como para geotecnia, ¿no? Correcto. Al revés, si queremos que el material sea muy ligero, los modelitos nos muestran que si tenemos una granulometría, por ejemplo, vamos a usar Tezontle, eso se hizo para el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Si se va a usar Tezontle, si teníamos cierta granulometría, lo que se podía hacer es dividir el material en 2 fracciones uniformes. Los materiales uniformes tienen una porosidad mucho más alta que los materiales bien graduados. Si usamos 2 capas de materiales uniformes, el terraplén pesa bastante menos, ¿no? O sea, la porosidad aumenta muchísimo. Si aumenta la porosidad, entonces el peso al alcanzar cierta altura disminuye el asentamiento y por tanto puedo poner menos material. O sea, esto es una estrategia win-win, ¿no? O sea que tiene varios niveles de ganancia, ¿no? Y es, por cierto, que la idea ahí está, ¿no? Para
usarla en caso de necesitar hacer un terraplén ligero sobre materiales compresibles. La siguiente. En cuanto a permeabilidad, pues no podemos, sí hay intentos, ¿verdad?, para hacer fluir el agua en estructuras simuladas, pero en este caso nos fuimos a la fórmula de Coseni, que es la más conocida para permeabilidad de materias granulares. En esta fórmula interviene la relación de vacíos y la superficie específica. Haciendo un análisis, nosotros llegamos a la conclusión de que ni interviene la superficie específica, ni interviene la relación de vacíos. O sea, esto se puede analizar, inclusive con consideraciones semejantes a las de Coseni, pero que muestran que Coseni se equivocó en una proporción grande. En particular, en el desarrollo de Coseni, que está en el libro de Mitchell, tranquilamente dice, la suma de los cuadrados de los diámetros es igual al cuadrado de la suma de los diámetros. Los que tenemos, perdón, ya quedó destrozado, ya, totalmente, ya. Entonces, esta fórmula es incorrecta. La siguiente, si se quiere hacer una fórmula tipo Coseni, pero más correcta, entonces hay que tomar en cuenta la granulometría en 2 dimensiones, que es perpendicular al flujo, y la permeabilidad se puede calcular así. Eso se verificó con pruebas de laboratorio. La siguiente. En materia de filtros, ustedes saben que el problema de los filtros es muy importante en geotecnia porque generalmente tenemos un suelo base que hay que proteger y tenemos que protegerlo con un material de filtro que tenga ciertas características. Bueno, hay reglas, las de Terzaghi especialmente, ¿no?, que para diseñar esos filtros. Aquí en el trabajo, la siguiente, se hizo un análisis de lo que se llama percolación de las partículas. No voy a entrar en detalle, pero sí nos da un modelo markoviano del comportamiento de filtros. O sea, cada grano se presenta frente a un poro y pasa o no pasa, ¿no? 0, 1. Y luego se presenta otro poro, pasa o no pasa. Eso es un proceso markoviano. La siguiente. Total que se llegaron a resultados de aplicabilidad práctica y también nos interesamos en el aspecto mecánico. Transmisión de esfuerzos en un medio granular, fuerzas de contacto, fuerzas intragranulares y mecanismos de deformación y resistencia. La siguiente. En cuanto a transmisión de esfuerzos en medios granulares, pues aquí retomamos los conceptos de Marsal, esos de Marsal, fuerzas de contacto y fuerzas intragranulares, ¿no?, las que existen en los contactos entre partículas o dentro de una partícula intersecada por un plano de corte, también hay una fuerza resultante. Bueno, esas fuerzas se pueden analizar, son variables aleatorias, obviamente, inclusive el número de contactos, pero se puede analizar, se puede calcular la esperanza de las fuerzas de contacto y su varianza también. Esto fue verificado después con otros modelos. Total que en esta etapa, estamos hablando de los años 80, 90, ¿no?, pues teníamos esta posibilidad de construir estructuras, analizarla, sacar algunas conclusiones en cuanto a representatividad, permeabilidad, filtro, mezclas, etcétera. Pero francamente lo que nos faltaba era a esas muestras aplicarle carga, ¿no? Es decir, estudiar su comportamiento mecánico. Afortunadamente por ahí Kundal ya había desarrollado su modelo de interacción interparticular para medios granulares, ¿no? Entonces me tardé para encontrar un estudiante voluntario y brillante que se dedicara a esto y que a pesar de las críticas, ¿verdad?, que se dedicara a esto, y la persona fue Jesús, que le entró con mucho entusiasmo. También buscamos contactos en Francia con gente que hacía cosas un poquito en la misma línea, y aquí Jesús les va a explicar cuál ha sido la etapa más reciente de esta investigación. Bien, buenas tardes. Continuaré con la presentación desde
desde la mesa para seguir manejando la computadora. Pues yo llegué al mundo en la época de la Apple IIe y cuando ya los trabajos complejos, laboriosos de laboratorio, de pensar en formular estos modelos geométricos y modelos mecánicos numéricos se estaban desarrollando. Y pues tuve la grandiosa fortuna de ser admitido como estudiante del doctor Binet. Y por azares del destino me tocó también trabajar en este espectacular tema. Les platicaré un poco del método de elementos discretos. Fue formulado, se empezó a trabajar a partir de 1979 para resolver problemas de mecánica de rocas, de interacción entre bloques de roca. Pero enseguida se formuló para analizar la interacción mecánica entre partículas. Esto ya en los años 80 del siglo pasado. Y, por ejemplo, en una publicación de 1992 se especificaron cuáles eran las principales características de un modelo numérico para que se pudiera considerar como de elementos discretos. Y consiste en que el medio debe estar constituido por un conjunto de elementos o cuerpos individuales que interactúan únicamente en sus zonas de contacto. Estos cuerpos pueden ser rígidos o deformables y donde además los contactos se pueden crear y destruir durante el proceso de cálculo. Y el método debe ser capaz de reconocer automáticamente los nuevos contactos que se presenten. Este método funciona por medio de un ciclo de cálculo que consiste en alternar la aplicación de la segunda ley de Newton para cada partícula. Si tenemos un material granular como los que describió el doctor Binet, de 1000, 5000 partículas, entonces para cada partícula hay que aplicar la ley de movimiento. A partir de esta ley se obtienen aceleraciones, integramos la ley de movimiento, pasamos a velocidades, volvemos a integrar y pasamos a desplazamientos, mientras el tiempo avanza una pequeña cantidad en el tiempo. Esos desplazamientos son tomados por un modelo de contacto y podemos obtener las fuerzas que corresponderán al siguiente ciclo de cálculo. Este ciclo se repite tantas veces como sea necesario para la simulación que nos interese. Entonces, en el libro, por ejemplo, incluimos simulaciones numéricas de la formación mecánica de materiales granulares. Se utilizan las mismas técnicas que ya se describieron anteriormente. Se parte de una granulometría predeterminada, elegimos un diámetro al azar de cada partícula, elegimos una posición al azar también, porque así son los materiales en la naturaleza, las partículas están distribuidas al azar, y ahora las depositamos por gravedad, pero considerando las interacciones mecánicas. En el modelo geométrico que se describió anteriormente, cada partícula, al quedar ubicada en una posición, ya no se puede mover. En un modelo mecánico, las nuevas partículas generan fuerzas y puede haber nuevos movimientos entre las partículas constitutivas del material. Estos trabajos se hicieron ya más recientemente con un número grande de partículas de 30.000, buscando la representatividad estadística, como ya se describió anteriormente. En las simulaciones que verán en esta exposición, usamos un número reducido de partículas con la finalidad de que los videos se reproduzcan rápidamente. En esta lámina les muestro algunos ejemplos de muestras granulares de granulometría uniforme. Tiene sus intereses particulares en algunos problemas, estudiar la granulometría uniforme, es decir, que todas las partículas son del mismo tamaño. También se han estudiado granulometrías binarias, 2 tamaños de partículas formando una mezcla, algo ya se comentó anteriormente, y se pueden atacar problemas de granulometría continua, que son más representativas de los suelos con los que trabajamos generalmente en geotecnia. Ahora, en estas muestras mucho más grandes de partículas, para dar continuidad a los trabajos que ya se habían hecho anteriormente y con más confianza en cuanto a la representatividad, se volvieron a realizar análisis de las características estructurales de los medios granulares que ya se discutieron anteriormente, como porosidad, efecto de pared, tamaño de poros, etcétera, y se han obtenido también resultados complementarios. Por ejemplo, se pudo resolver el problema de las mezclas óptimas en mezclas de 2 componentes. Esta gráfica muestra es una superficie que nos muestra la variación de la porosidad de acuerdo con la composición de una mezcla binaria. Esto se pudo hacer gracias a la mayor capacidad de cómputo con la que disponemos anteriormente. También es posible representar la estructura de los poros.
En los inicios de estos trabajos existían los conceptos, se podían aplicar los modelos numéricos, pero era muy complejo poder obtener una gráfica. En esta animación que ustedes ven, en color azul están las partículas de referencia que rellenan el espacio vacío. Y podemos ver que la geometría de los poros es irregular, los poros son continuos de hecho, y los sólidos aquí están representados por las esferas que están en retícula gris. Por supuesto que nos interesa reproducir el comportamiento mecánico de los materiales granulares. En esta lámina observamos una gráfica de esfuerzo de formación de una prueba triaxial donde se aplican ciclos de carga y descarga en compresión, ciclos de carga y descarga en extensión, obtenida a partir de los trabajos de Viarés. Inspirados en estas investigaciones, nos dimos a la tarea de reproducir estas pruebas triaxiales recurriendo al método de elementos discretos. En la primera animación ustedes verán una prueba triaxial de compresión, aunque no están representadas todas las paredes para mayor visibilidad, para mejorar la visibilidad. Podemos observar que cuando aplicamos un esfuerzo vertical, un esfuerzo desviador vertical, aparecen deformaciones, por supuesto, en el material granular que se deben a los movimientos de las partículas. Podemos cambiar fácilmente el estado de esfuerzo, ahora partir de un confinamiento isótropo y reducir el esfuerzo vertical para generar un estado de extensión. Se obtienen las fuerzas de contacto entre las partículas y las paredes del recipiente y a partir de eso se calcula el esfuerzo representativo del material granular. Con eso es posible obtener la gráfica esfuerzo de formación y de nueva cuenta es posible observar los movimientos de las partículas. Pueden ser desplazamientos, rotaciones. Hasta este momento no hemos incluido la rotura de partículas, que sabemos que contribuye también a las deformaciones. Todo esto es posible simularlo con el modelo de contacto más sencillo, que es el modelo de contacto lineal, donde el parámetro que controla el comportamiento macroscópico es un coeficiente de fricción, es decir, la rugosidad en la superficie de los granos. Y en la gráfica inferior derecha podemos observar una curva esfuerzo de formación con ciclos de carga y descarga en compresión y en extensión. Es decir, es la reproducción numérica de las pruebas de laboratorio que les había mostrado anteriormente. En el libro se describe la evolución de la estructura de los materiales granulares. Se van revisando los diferentes parámetros que ya se mencionaron anteriormente conforme aumenta el nivel de esfuerzos y conforme son mayores las deformaciones, tanto en compresión como en extensión. Estos análisis nos permiten comprender de mejor forma cómo se relacionan los fenómenos que ocurren a la escala de las partículas con el comportamiento macroscópico. Para ilustrar algunos ejemplos en cuanto a la distribución de tamaño de poros, podemos evaluar cuál es el tamaño de los poros en el estado inicial de una muestra, que es la gráfica que se presenta aquí con cuadros, y conforme aumentamos el esfuerzo en compresión, esta distribución se mueve hacia la izquierda. Eso lo que nos indica es que los poros se están destruyendo, sobre todo los poros grandes, se destruyen y forman poros cada vez más pequeños. Podemos hacer lo mismo en extensión, monitorear cómo cambia la distribución de tamaño de poros. Aquí lo que se ha obtenido es que los poros no crecen, sino que se mantienen las mismas proporciones. También se ha revisado la variación del número de contactos por partícula, ya sea por granulometría o por tamaño de partículas. Esta característica de los medios granulares es de gran interés, sobre todo en la transmisión de fuerzas y en la transmisión de calor. En el libro, sobre todo, se habla del comportamiento mecánico. El comportamiento térmico todavía no ha sido abordado, por si hay algún interesado aquí en continuar para el volumen 2 de la publicación. Retomando el aspecto de la anisotropía geométrica, que se refiere a la repartición de los contactos sobre la superficie de los granos, no están distribuidos uniformemente sobre las partículas. Podemos hacer una revisión. Ahora, si tenemos 30.000 granos en una muestra y cada grano tiene 5 contactos, tenemos 300.000 datos, que ya es una muestra estadística considerablemente buena. Se observa que la repartición de contactos en la latitud, en un ángulo horizontal, es uniforme y podemos obtener un promedio, y son las dos gráficas que están a la derecha.
La gráfica superior derecha nos muestra la repartición de contactos cuando las partículas se depositan por gravedad o cuando se aplica un esfuerzo desviador en dirección vertical. Esto hace que los contactos se muevan hacia los polos de las partículas, pero no exactamente llegan a los polos, sino que se quedan a una latitud intermedia. La repartición no uniforme de los contactos sobre la superficie de los granos, es decir, la irregularidad de este histograma en forma esférica, nos ilustra la anisotropía geométrica y que es responsable en buena parte de la resistencia de los materiales granulares. Si cambiamos el estado de esfuerzos de compresión a extensión, ahora el material granular se reorganiza, podemos obtener de nueva cuenta la repartición estadística de los contactos y ahora observamos que aparece una mayor cantidad de contactos cerca del ecuador de las partículas. Es decir, que los contactos se mueven a posiciones que permiten una mayor estabilidad local. Es posible también analizar las fuerzas de contacto. En las siguientes simulaciones que van a ver, las fuerzas están representadas por barras que unen los centros de dos partículas en contacto. Y rápidamente se observa que las fuerzas no se distribuyen uniformemente en el material, sino que hay caminos preferenciales, podrán ver líneas con trayectoria errática, preferentemente verticales, por donde se transmiten las fuerzas máximas, eso se le llaman cadenas de fuerzas. Habían sido observadas anteriormente por medio de modelos fotoelásticos y también es posible analizarlas en las simulaciones numéricas. En la siguiente simulación vemos una prueba de compresión en extensión. Ahora el esfuerzo principal mayor es horizontal, entonces las cadenas de fuerzas tienden a ser horizontales. Podemos hacer un análisis estadístico de las fuerzas, de su magnitud, de su orientación, y todo eso nos va a permitir comprender un poco más el comportamiento de los materiales granulares. Aquí les presento algunos ejemplos de cadenas de fuerzas. Se elige una partícula en una posición aleatoria dentro del material granular y seguimos el camino de las fuerzas máximas. En cuanto al análisis de la orientación de las fuerzas de contacto, si la repartición de los contactos sobre la superficie de los granos nos permite estudiar la anisotropía geométrica, la orientación de las fuerzas de contacto nos permite estudiar la anisotropía mecánica. Podemos imaginar que en un punto de contacto una fuerza puede tener una orientación que está contenida dentro de un cono de fricción, dependiendo del coeficiente de fricción en la superficie de los granos. Al hacer los análisis estadísticos de los materiales granulares, se observa que las fuerzas de contacto se orientan de acuerdo con el esfuerzo principal mayor que se aplica en el material granular, y entonces podemos introducir densidades de probabilidad conjunta entre los ángulos de posición de los contactos y los ángulos de orientación de las fuerzas de contacto para hacer una descripción estadística. De igual forma, las fuerzas de contacto que alcancen la superficie del cono de fricción representan contactos potencialmente inestables, es decir, se alcanza la máxima resistencia por fricción y esos contactos pueden deslizar, aunque no estamos seguros de que deslicen porque hay restricciones geométricas, hay otras partículas vecinas en el material granular que pueden limitar los desplazamientos. La gráfica inferior nos muestra, sobre todo las barras, la proporción de contactos que son potencialmente inestables en un material granular para un estado de esfuerzo dado. Se observa que es una baja proporción y esos pocos contactos son los responsables de la deformación macroscópica. En parte, por supuesto, hay otras características que intervienen. Con la evaluación de las fuerzas de contacto y recurriendo a resultados de pruebas de laboratorio en muestras de roca, se pudo plantear un método para evaluar estadísticamente la rotura de partículas. Se recurre a la definición de probabilidad de falla, se obtienen densidades de probabilidad tanto de la resistencia de granos de roca como de los esfuerzos que se ejercen sobre los granos en simulaciones numéricas, y de esa manera se puede estimar cuál sería la proporción en número o en volumen de partículas que se romperían en un material granular para un estado de esfuerzo en específico. Esto tendría obviamente sus aplicaciones prácticas como las que ya se comentaron anteriormente. ¿Y qué hicimos con todo esto que hemos aprendido? ¿Para qué queremos tantas densidades de probabilidad? Pues podemos plantear que en un material granular aplicar incrementos de esfuerzo, sea en compresión o en extensión,
planteamos las condiciones iniciales, es decir, cuál es la anisotropía geométrica inicial o cuál es la repartición de contacto sobre la superficie de los granos, cómo están orientadas las fuerzas de contacto, qué coeficiente de fricción presentan las partículas, qué porosidad tiene el medio granular, y al aplicarse un esfuerzo de compresión, hay una modificación en la orientación de fuerzas de contacto. Estas fuerzas de contacto eventualmente pueden causar deslizamientos. Los deslizamientos ocasionan cambio en la posición de los contactos, y estos cambios en las posiciones de los contactos a su vez se traducen en deformaciones macroscópicas. Y es lo que muestra este modelo probabilista de comportamiento mecánico, en el que no hacemos ninguna prueba ni física ni numérica en forma mecánica, sino solamente hacemos interactuar las densidades de probabilidad, las que hemos ido estudiando a lo largo de estos años, y es posible obtener una gráfica como la que ustedes ven que se está generando ahí. Es una prueba triaxial con algunos ciclos de compresión, extensión y un ciclo de recompresión. Este modelo tiene sus limitaciones, por supuesto, es válido para materiales granulares en donde los movimientos de las partículas son uniformes en el espacio. No es válido cuando ya hay concentración, cuando se empiezan a generar superficies preferenciales de deslizamientos, pero sí nos muestra que todo el trabajo que hay detrás nos va permitiendo comprender la relación entre los fenómenos a la escala de las partículas y el comportamiento macroscópico, que es lo que utilizamos para resolver los problemas prácticos en geotecnia. En el libro encontrarán ejemplos de estas simulaciones, explicaciones adicionales de todo lo que hemos platicado. Para comentar algunas otras actividades, forman parte del libro algunas publicaciones, y el libro a su vez es la base para publicaciones adicionales, algunas de aplicación práctica. Por ejemplo, este fue un artículo sobre segregación inherente de medios granulares, lo encontrarán en el capítulo 3 del libro. Hay artículos que son como de divulgación, también es importante que este enfoque de medios discontinuos pase a los ingenieros geotecnistas, sean de la práctica, sean investigadores. Nos permite comprender muchas cosas más allá de lo tradicional que se enseña en mecánica de suelos. Ha habido artículos para describir la estructura de los medios granulares, del número de coordinación o número de contactos, la anisotropía geométrica, la evolución de la estructura cuando aplicamos diferentes condiciones de esfuerzo. Se ha intentado atacar también el origen de la resistencia de los medios granulares, es un problema bastante complejo. Todavía no se ha podido representar la dilatancia, otro tema por si ya les ganaron el anterior, para que se apunten en una nueva investigación. Se han hecho aplicaciones, como les comenté anteriormente, por ejemplo, a la mitigación de los daños que causaron las grietas en el suelo de la Ciudad de México. Los modelos que se construyeron para dar algunas recomendaciones se hicieron con elemento discreto, y los conceptos teóricos son los que están planteados en este libro que hoy les presentamos. Hubo diversas publicaciones y también lo que ya se comentó sobre el diseño de terraplenes ligeros, que tiene su origen en el análisis de la porosidad de los materiales granulares. Aunque ha habido muchas tesis, no sé cuántas antes de mí, aquí solamente mencionamos las más recientes. El estudio de materiales como medios discretos, no solamente se limita a los medios granulares, también tiene aplicaciones. Les comentaba yo que surgió el método de elementos discretos para aplicaciones en roca. Aquí también se han hecho trabajos en este aspecto. Se siguen estudiando otros problemas, por ejemplo, el comportamiento del tesontle, el efecto de arqueo y otros temas más que se siguen planteando para continuar en esta línea de investigación. Por último, pues queremos agradecer, no sé, yo tengo el micrófono. Hay una lista muy grande de personas a las que tendríamos que agradecer, porque los trabajos, como ya lo habrán previsto, son de varios decenios, pero en particular agradecemos a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por darnos la oportunidad de publicar el libro, al Instituto de Ingeniería
porque la mayoría de las investigaciones se han desarrollado aquí, y de mi parte a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, porque muchas de mis horas de investigación están dedicadas a esta obra. Y hacemos una mención especial al ingeniero Raúl Esquivel, quien estuvo a cargo de la traducción del libro, y al ingeniero Luis Enrique Rivera por la edición en látex, que también ambos, tanto la traducción como la edición, son trabajos muy arduos. Con esto agradecemos su asistencia. Si hay comentarios, preguntas, adelante, por favor. Las preguntas que hemos preparado. ¿Quién más? Ay, no lo veo. Pues antes que nada, muchas felicidades, doctores, la verdad un excelente trabajo. Tengo dos preguntas. Una, actualmente hemos visto algunos desarrollos con este tipo de medios granulares a partir de simulación de balastro para vías férreas. ¿Ustedes han participado en algo similar? Y la segunda sería, también ahorita ITASC está desarrollando ya acoplamiento entre medios granulares como este y medio de diferencias finitas, sobre todo para que se disminuya la cantidad de procesamiento, porque entiendo que son bastante tiempo computacional el que se requiere para este tipo de modelos. ¿Han trabajado también algo sobre eso? Bueno, sobre balastro sí hemos trabajado en coordinación con la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia, que ellos tienen un sistema de endoscopía para observar el estado del balasto. Meten una sonda con una cámara y sacan granometrías aparentes, ¿verdad? Esos conceptos tienen relevancia dentro de una perforación, y de eso deducen el nivel de desgaste del balasto y si hay necesidad de sustituirlo o no. Eso es un ejemplo de participación. De hecho, cada año, durante un periodo de 15 años, vinieron estudiantes de Clermont-Ferrand aquí para trabajar con nosotros durante su periodo, bueno, como 6 meses cada año, ¿no? Entonces sí ha habido esta colaboración, especialmente sobre balasto. Sobre desarrollos adicionales, pues no hay límite, ¿va? A cada partícula le puede poner usted una malla de elemento finito, ¿no? Por ejemplo, cosas de este tipo. Aquí nos hemos limitado a partículas esféricas por la sencilla razón de que las partículas esféricas se prestan a desarrollos analíticos, ¿sí? Es decir, que se pueden calcular las densidades, las granulometrías aparentes, las fuerzas de contacto, etcétera, en forma analítica, aunque a veces son variables aleatorias, pero sí la esperanza, la desviación estándar de esos parámetros. Cosa que se pierde si, como lo hacen ya algunos, se cambia la forma de las partículas, etcétera. Ya los resultados se vuelven puramente descriptivos, ¿no? O sea, hemos tratado de mantener esta cuestión, pero sí se han hecho ya trabajos con anisotropía. De hecho, una estructura de esta la puede deformar verticalmente y hacia anisótropa en cuanto a la forma de las partículas, y ahí se pueden hacer más cálculos, etcétera. Pero aquí es una decisión consciente de tratar de mantenerse con esferas, pero ir a fondo de las esferas, de lo que se puede sacar de estos modelos, muy idealizados obviamente, pero muy ilustrativos. No sé si… Gracias. Con respecto a la interacción en modelos de medio continuo con medio discontinuo, en la idealización con esferas, como comenta el doctor Binet, a pesar de que es una hipótesis que los granos sean representados por discos en 2 dimensiones o esferas en 3, los resultados en cuanto a en las simulaciones que se hacen con medio discreto, con experimentos reales, son bastante aceptables. Entonces, la hipótesis de la geometría de los granos todavía se puede considerar aceptable. Nosotros no hemos trabajado en
todavía en generar modelos constitutivos, por ejemplo, para medio continuo a partir de medio discontinuo, pero es una línea de investigación que se trabaja en el mundo. La gente se hace simulaciones de medio discreto, por ejemplo, una región como la que se ve ahí en la pantalla, se hace una descripción y a partir de eso se obtiene, por ejemplo, un módulo de elasticidad. ¿Qué módulo de elasticidad le asignaríamos al medio? ¿El de los sólidos? ¿El de los vacíos? ¿Un promedio? Tampoco, para eso se utilizan también los modelos de medio discreto. Los parámetros que alimentan a modelos de medio continuo se pueden obtener a partir de modelos con medio discreto. Los métodos híbridos los están desarrollando las compañías que fabrican programas de cómputo especializado y en nuestro caso no nos hemos involucrado en el desarrollo de este tipo de programas, aunque tenemos un poco de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Para poder pasar de medio discreto a medio discontinuo hay que resolver el problema de efecto de escala. Hay que obtener un volumen elemental representativo para analizar la propiedad que sea de nuestro interés como medio continuo y entonces hacer el paso de la micro a la macroescala. Gracias. Nuevamente, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Qué tal? Primero quiero felicitarlos mucho. Y me surge una duda hablando de la aplicación práctica del modelado de elementos discretos con medios granulares. Para modelar un material, bueno, yo sé que debemos de primero de simular diferentes ensayos y a partir de un proceso iterativo llegar a las mismas propiedades mecánicas que los ensayos de laboratorio. Sin embargo, mi pregunta va relacionada, cuando yo de un ensayo de laboratorio quiero pasar a una macroescala, a una obra como tal, entiendo yo que tendríamos que representarlo con la misma cantidad o con la misma granulometría en las partículas, pero eso haría un modelo que requeriría una capacidad de cómputo bastante grande, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos brincar una parte a modelos híbridos, pero mi pregunta es, si lo quisiera hacer solamente con partículas, ¿hay algún método o algunos métodos para escalar ese volumen representativo? ¿Cuál sería? No, yo quisiera mencionar que en cuanto al número de partículas, basta con ver lo que yo hacía hace 50 años y lo que hace Jesús, ¿no? Entonces, el problema del número de partículas rápidamente se va a resolver, ¿no? Con el aumento de la velocidad de las computadoras. O sea, eso no es una limitación muy grande y sí se pudo aplicar en casos prácticos, por ejemplo, las famosas trincheras de eliminación de deformaciones angulares que usamos en Iztapalapa después de las grietas del sismo de 2017. 1.500 grietas han sido tratadas con este sistema sobre la base de recomendaciones de modelos discretos que obviamente no describían exactamente la granulometría del tesontle o del material que se fuera usando, pero sí era suficiente para poder sacar tendencias y definir especificaciones. De acuerdo. Gracias y reitero mi felicitación. Si le pasan el micrófono a Armando Juárez Horta, él les puede explicar qué está haciendo con esta misma línea rápidamente, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Está de acuerdo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Felicidades al doctor Jesús y al doctor Ovinet. Bueno, el tema que yo estoy trabajando es acerca de la simulación del comportamiento mecánico en tezontles, bueno, aplicado a tezontles. Es una continuidad de lo que ha hecho el doctor Ovinet y el doctor Jesús. Lo que yo hago ahora es aplicarlo al tezontle, es un material muy conocido aquí en México y que abunda en el Valle de la Ciudad, ¿no? Lo que se ha estado manejando ahorita es primero hacer una calibración del método de elementos discretos, buscando los parámetros que nos permitan simular el comportamiento mecánico o macro mecánico del tezontle, y posteriormente lo que se busca es estudiar a nivel micromecánico qué está pasando en el tezontle cuando está sometido a diferentes
pues cargas, ¿no? Cargas de tensión, compresión, y lo que se está buscando también es simular una prueba traxial verdadera y analizando el efecto del esfuerzo intermedio, ¿no? En tesontles de manera computacional. Y pues reitero felicitaciones al doctor Binet y al doctor Jesús. Muchas gracias. O sea, Armando no ha mencionado algunos detalles, pero por ejemplo, él llega a simular la membrana, ¿no? También con partículas con ciertas propiedades, etcétera. O sea, se puede llegar a un grado de refinamiento bastante alto. Y la idea de todo esto es que ya que se haya calibrado con pruebas de laboratorio realizadas aquí, inclusive con canicas, ¿no? de metálicas, entonces ya que esté calibrado, ya podemos aplicar solicitaciones que en el laboratorio es absolutamente imposible, seguir trayectorias de esfuerzos o de deformación que usualmente no se aplican en el laboratorio. O sea, podemos explorar otros comportamientos de los materiales granulares que no hemos nunca tenido acceso a través de pruebas físicas, ¿no? Eso es importante. Gabriel, Jesús, muchas felicidades. Es un trabajo espléndido, muy laborioso. Jesús dijo décadas, y yo creo que tiene razón. Me ha intrigado el comportamiento de la propagación de ondas en medios granulares. Y ustedes han hecho algunas observaciones tal vez. Hay casos que se han publicado muy interesantes donde las ondas van perdiendo energía y se congelan, se paran, pero ¿han tenido alguna experiencia en el comportamiento dinámico de estos medios? Sobre todo debe ser extremadamente dependiente de la granulometría. Pues no se ha trabajado todavía en el aspecto dinámico, pero obviamente es una extensión. Los materiales granulares se caracterizan porque disipan la energía y podemos imaginar que cuando aplicamos una solicitación, un movimiento a una partícula, esta la transmite a sus partículas vecinas a través de sus contactos. Y entonces esos movimientos son los que van consumiendo la energía inicial. Una partícula la transmite, por ejemplo, a 6 partículas vecinas, estas 6 partículas la transmite a su vez a sus partículas en contacto y cada vez a un número mayor, y a eso se debe la disipación del efecto de ondas. De hecho, el método de elementos discretos funciona así. Se analiza una partícula y se van pasando los efectos a las partículas que están en contacto hasta abarcar todo el material granular y de manera repetida en el tiempo hasta obtener una respuesta que sea de nuestro interés. Hassel González hizo un trabajo, una tesis de maestría en el que analizó la voladura en rocas y pudo representar la transmisión de energía entre las partículas. Se hizo con un modelo de medios discretos. Por supuesto, habrá que tomar en cuenta pues, la teoría de estos problemas y sí se puede hacer una integración con los conceptos que se plantean en el libro. Buenas tardes. Muchas felicidades al doctor Ovinet y al doctor Jesús por el libro y por la aportación que hacen a la ciencia o el desarrollo. Mi pregunta va enfocada un poco más en el análisis de los parámetros de entrada que se necesitan para caracterizar los medios granulares. Por ejemplo, existen, hasta donde recuerdo, coeficientes de restitución que determinan cómo se van chocando las partículas. Entonces, eso depende mucho de cada uno de los granos y digamos, del material y de las interacciones específicas. Entre estos, no sé si hayan desarrollado dentro del libro una parte, digamos, estadística para tener valores promedios que se puedan usar o como utilizar valores fijos para determinados materiales. Sí, parte de las investigaciones consisten en eso, en identificar cuáles son los parámetros de un modelo, en este caso del método de elementos discretos, cuáles son los parámetros que intervienen en la simulación mecánica. En alguna de las láminas apareció el modelo de contacto lineal.
está constituido por resortes, amortiguadores y un elemento de fricción. Hay simplificaciones de este modelo de contacto, es donde aparece ese coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución lo que hace simplemente es suponer que hay una pérdida de energía en cada impacto y entonces las partículas continúan moviéndose con un porcentaje menor. En los trabajos que hemos hecho, se ha observado, no solo nosotros, sino en la literatura internacional se puede encontrar, que el comportamiento macroscópico de un material granular, cuando utilizamos un modelo de contacto lineal, está controlado por el coeficiente de fricción. Es el que controla el comportamiento mecánico macroscópico. Ahora, los elementos elásticos los tenemos que manejar para controlar la simulación numérica. Se adoptan valores que nos permitan alcanzar una convergencia en nuestras simulaciones en un tiempo aceptablemente rápido. No queremos que las partículas se queden vibrando indefinidamente. También ese es el principal uso del coeficiente de amortiguamiento que se introduce. Nos permite disipar energía y no tanto es para representar, en problemas de geotecnia, como los que se han presentado aquí, no es tanto para representar un fenómeno a la escala de las partículas, sino para darle estabilidad a los modelos numéricos. Por otro lado, si el interés consiste en estudiar el flujo de partículas en la industria de materiales, por ejemplo, entonces cobra relevancia el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, depende del área en la que estemos, tenemos que identificar los parámetros que controlan más nuestras simulaciones. Y hay otros modelos de contacto, pueden aparecer elementos de cohesión, aparecen fuerzas eléctricas y conforme se van desarrollando estas herramientas, pues podemos estudiar otros problemas. En nuestro libro está enfocado a los materiales granulares, pero en la literatura internacional ya se pueden encontrar análisis con elemento discreto, por ejemplo, para arcillas. Entonces cada vez tenemos más herramientas, se van complementando unas con otras y como ya lo comentó el doctor Vinel, el problema tecnológico se va resolviendo. A cada área le corresponde tomar esos conocimientos, aplicarlos para mejorar su respectivo marco de conocimientos. Okay, gracias. Bueno, solo era comentario a lo que preguntó el doctor Sánchez Esma. Se ha trabajado con medios granulares, con PFC, para propagación de ondas, pero solamente pues una simplificación de columnas, ¿no? Todavía no se llega a análisis realmente bidimensionales o tridimensionales de valles y demás. Entonces, pues todavía está en desarrollo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo me sumo a la felicitación de todos, un excelente trabajo. Hay cosas que tenía presente en las que estaban trabajando, otras que no, y es muy interesante ver todo lo que han estado aplicando el método de los elementos discretos. Mi pregunta es respecto a lo que mencionaba Jesús, por ahí hizo un comentario de que no se ha resuelto el problema de la dilatancia. No sé si podría ahondar un poquito más al respecto, porque en la literatura la simulación de materiales granulares densos, donde se puede inferir una dilatancia macroscópica, sí existe. Entonces no sé exactamente a qué se refería con ese tema de la dilatancia. El comentario de que no se ha resuelto el problema de la dilatancia se refiere a que a partir de los fenómenos a la escala de las partículas, todavía no hemos identificado un parámetro, una variable aleatoria que nos permita obtener el parámetro macroscópico que caracteriza la dilatancia. Por ejemplo, mostramos que la anisotropía geométrica está asociada a la repartición de contactos. Eso tiene una influencia muy importante en la resistencia, porque nos indica cómo están organizados los granos. Pero para representar la dilatancia, tenemos que estudiar cómo se mueven las partículas unas con respecto a otras. Estudiar esos cambios de posición, tal vez las rotaciones.
estudiar desde el punto de vista de la probabilidad de estos fenómenos y entonces poder a partir de o a través de una densidad de probabilidad incorporarlo al modelo de probabilista de comportamiento mecánico, que fue el último que se mostró en una simulación. No sé, ¿quiere agregar algo más? Para que quede claro, en las simulaciones de pruebas triaxiales sí se observa la dilatancia. Lo que no se tiene es la herramienta para representarlo en una forma probabilista, como lo hemos hecho con los deslizamientos en los contactos, que se asocian con las deformaciones unitarias, ¿no? Ya. Quizá hay un comentario importante, sería que la dilatancia en materiales granulares siempre va acompañada de localización, ¿no? O sea, a lo mejor verlo desde un punto de vista de volumen elemental no es suficiente, sino hay que verlo en términos del conjunto completo de partículas y cómo interactúan entre ellas, ¿no? Sí, de hecho, en algunas estructuras que vemos grupos de partículas pequeñas dentro de partículas más grandes, y esto globalmente la porosidad puede ser que ya se ha estabilizado, pero el material es homogéneo y se facilita la localización, como lo dicen, ¿no?, de las deformaciones. Correcto. Y lo que comentaba respecto al número de partículas, siempre y cuando nos sobreviva la ley de Moore, que sigamos incrementando la capacidad de cálculo, si no, sí vamos a tener que necesitar esperar un cambio de paradigma para poder resolver un problema ya a escala real, ¿no? Vamos a concluir con el evento. Les agradezco mucho la asistencia. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica reconoce la importancia de la divulgación de la mecánica de los medios discretos. Felicita a los investigadores Gabriela Ovinet y al doctor Jesús Sánchez por el excelente trabajo que presentan en este libro y agradece su confianza para que la actual mesa directiva de la SMIC realice la difusión de esta obra. Se invita a ingenieros especialistas y a quienes no lo son para que lean los capítulos que conforman este trabajo, abran las ligas electrónicas que lo acompañan y estudien toda la información que se presenta. Estamos seguros que será de mucho interés para todos ustedes. Los invitamos también a que adquieran esta obra directamente en la tienda electrónica del SMIG y que el día de hoy también se pueda adquirir afuera de este auditorio. Y finalmente vamos a concluir con un sorteo de libros que el doctor Jesús Sánchez está aquí donando. Son 5 libros, tengo entendido. Entonces, la dinámica es que al ingreso de este auditorio se les dio un boleto y ese boleto tiene un número. Le vamos a pedir al doctor Ovinet que saque 5 boletos y las personas que tengan ese número les vamos a agradecer que se acerquen aquí en esta mesa para que recojan su gran libro. responsabilidad. Ahí voy. No hay niños que estén gritando, ¿no? ¿Dónde veo el número? Aquí está, doctor. El número 28. Número 28. Muchas felicidades. Por favor. Sí. No. Muchas gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Hay examen la próxima semana. Seguimos. Número 10. Gracias a usted. Felicidades. Número 46.
Felicidades. ¿Eh? Felicidades, Elvira. Sí, pero sí, no, es que tenemos mucha confianza, pero no. Ya llevamos 3, faltan 2. El número 39. ¿Dónde está? Ah, sí, está ahí al final. Muchas gracias. Felicidades. Ok. El último, doctor. Y el último, número 50. Ah, muy bien. Felicidades. Buena lectura. Felicidades, felicidades. No se preocupe. Muy No, bien. está muy bien el libro. Es un agradecimiento aquí al doctor Ortiz por su apoyo, su entusiasmo para darle publicidad a este evento y a todo el trabajo de edición que también estuvo participando. Muchas gracias. No, usted, doctor. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que pasen buenas noches. Muchas felicidades, doctor. Es una persona muy creativa. Me impresionan todas las... Pues fueron cosas. No, pero pues muchísima información. Así es, doctor. Hace falta que haga su firma. ¿Cómo estás? Qué bueno. Qué bueno. Sí, por supuesto que sí. Pero eso te ayuda a que estés recordando los conceptos